Dou as boas tardes a todos. Sejam todos muito bem-vindos à quarta sessão do ciclo de conferências Viver, Ler e Rezar no Mosteiro de Lourvão, séculos XIII a XVI, promovido por Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que se encontra integrado, como sabem, no projeto Livros, Rituais e Espaço no Mosteiro Cisterciense Feminino. Nas sessões anteriores já dissemos que com este ciclo pretendemos dinamizar e renovar o estudo sobre o Mosteiro de Lourvão e ao mesmo tempo criar um espaço de discussão em torno de várias temáticas, sendo a de hoje sobre o espaço e a liturgia nos mosteiros cistercienses femininos dos reinos de Leão, Castela e Aragão. Para nos falar deste tema, convidamos o professor Eduardo Carrero Santamaria, um amigo que conhecia há mais de 20 anos, no segundo Congresso Internacional sobre el Cister em Galícia e Portugal, realizado em Ourense e no Mosteiro de Oceira em 1998. O Eduardo é professor titular de História da Arte Medieval na Universidade Autónoma de Barcelona. A sua linha de investigação estuda a relação entre a arquitetura medieval e europeia e a função para a qual foi construída, os seus vários usos ao longo da história e a nossa maneira de observar todo esse processo a partir do século XXI. Nesse sentido, a sua interpretação da arquitetura medieval é feita na perspectiva da interação de usos e funções, baseada nas necessidades geradas pelo cotidiano do clero e da liturgia. É autor de 5 livros, publicados por diferentes entidades reconhecidas na área da investigação. Os seus artigos aparecem em diferentes revistas de investigação europeias, colocadas nos percentis mais altos de agências de avaliação, como o Anuário de Estudios Medievales, o Hortus Artium Medievalium ou o Journal of Medieval Iberian Studies. É com imenso gosto que contamos com a sua participação neste ciclo. Vem falar-nos, como referi, sobre o espaço e a liturgia nos mosteiros cistercienses femininos dos reinos de Leão, Castela e Aragão. E passa a palavra ao profesor Eduardo Carrero Santamaria. Muchísimas gracias, Luis. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, de compartir esta tarde con vosotros y solo tengo que daros las gracias tanto a ti como a Catarina por contar conmigo en esta jornada, además para hablar de un asunto que lleva interesándome desde hace muchísimo tiempo, un asunto que no deja de fascinarme desde muchas perspectivas. Perdonadme porque estoy ahora mismo justo teniendo un problema con el cable de la pantalla. Ahora ya. Disculpad. Y un tema que siempre me ha interesado y además aún más dentro de un proyecto como el vuestro. Considero que, lo hablaba con Catarina hace poco respecto al próximo congreso sobre Cister Alcobaça, la necesidad de renovación de los estudios cistercienses y la necesidad que tenemos de revisar lo que llevamos diciendo sobre Cister durante todos estos años, porque se lleva diciendo mucho y desde la historia del arte yo creo que todavía más que desde la perspectiva histórica. Y en el caso del trabajo en femenino, creo que es muy necesario revisar lo que estamos planteándonos y ahora os explicaré por qué o cuáles son las propuestas que os traigo. Quizá lo primero que puede llamaros la atención es esta amplitud geográfica que os planteé, ¿no? De femeninos de León, Castilla y Aragón. La verdad es que podíamos haberlo dejado en cistercienses femeninos y a secas y no insistir en una demarcación geográfica. ¿Por qué? Porque esa normalidad o esa regularidad que siempre le atribuimos al Cister para tantas cosas, en el caso de la normativa litúrgica para las monjas, también existe. De tal manera que cuando nosotros intentemos interpretar espacios arquitectónicos u obras de arte en contextos femeninos del mundo cisterciense, nos vamos a encontrar que existen unos parámetros de interpretación que serán exactamente los mismos en un monasterio polaco que en un monasterio andaluz, que en San Clemente de Sevilla, por poner un ejemplo. Es decir, que nos movemos con una cierta facilidad que precisamente la norma de Cister, esta norma de la que Cister siempre ha estado precisamente orgulloso, hay una cosa que a mí siempre me llamó muchísimo la atención y es que hasta el Vaticano II, precisamente Cister se enorgulleciera de tener una normativa antigua y de haber sido fiel a esta normativa antigua. Bueno, pues esta normativa antigua es la que regulariza los espacios arquitectónicos y por lo tanto en el campo de las mujeres, como vamos a tener ocasión de ver, nos vamos a encontrar que excepto variantes, que son las que siempre nos interesan más, va a haber cierta tabla rasa que nos permitirá hacer una interpretación
dentro de la norma. Voy a comenzar hablando en clave historiográfica, precisamente por el asunto que nos ocupa, que es el asunto de monjas. Miren, mirad, hace algunos años, sobre todo a partir de los estudios sobre el monasterio de Wienhausen, que todos conocemos, una serie de estudios interesantísimos motivados por una serie de hallazgos que se realizaron en su interior, en la zona del coro, donde aparecieron una serie de códices o de manuscritos litúrgicos. Ya sabéis que una sillería de coro tiene la singularidad de que al estar llena de pequeños cajones y espacios donde se guardan cosas, pues esas cosas pueden precisamente pasar dormidas siglos hasta que vuelven a encontrarse. En el caso de Wienhausen, la aparición de esta serie de códices litúrgicos motivó una cierta alegría dentro del campo de los estudios sobre la feminidad. De hecho, contamos con muchísima bibliografía relativamente reciente, desde los años 80-90 del siglo XX. Por citar algunos nombres, podríamos hablar pues, desde Carola Jacki, pasando por Roberta Gilchrist, Clemens Kocht o Jeffrey Hamburger, que han dedicado estudios a trabajar sobre la aparente singularidad de lo femenino dentro del claustro. Y esta singularidad de lo femenino, a pesar de lo interesante, de lo radicalmente interesante que se planteaba desde un primer momento, derivó hacia parámetros un poco más extraños en los que precisamente la red o la cultura de Twitter tuvo mucho que ver o tuvo un papel importante. De ahí lo que empezamos a encontrarnos es que precisamente se reclamaba, vamos a ver algunas imágenes que no son de monasterios cistercienses, en este caso es del monasterio de Dominicas de Poissy, pero se insistía en la cierta independencia femenina en ciertos contextos litúrgicos y se hablaba pues, de esta presencia, ahí tenéis, de una liturgia propia de las monjas, en la que nos encontramos unas monjas procesionando por el claustro ellas solas con sus libros de canto, o se nos insistía en la posible no excepcionalidad de un códice como el códice Gisle de las Brigitinas del monasterio de Marienbrunn, donde nos encontramos no solo el hecho de que el códice esté firmado por esta Gisela de Kersenbroek, sino que el hecho de que las propias monjas aparezcan, la propia comunidad apareciera retratada, ahí la tenemos, en la parte baja de la escena del pesebre, que apareciera justo el nombre de ella en la parte superior, pero sobre todo que las monjas aparezcan con su libro de canto abierto, precisamente pues con este texto, el Grates nunc omnes redamus Domino Deo, el canto preciso en el que ellas se encuentran, podemos suponer que interpretando. A eso le podemos unir los estudios o la insistencia sobre códices especialmente singulares que se han querido hacer generales, a pesar de no existencia de paralelos, como es el caso del Códice Musical de las Huelgas de Burgos. Ya saben que hay algunos autores que pretenden decir que no es oriundo, no procede de las huelgas, incluso se ha llegado a decir que podía ser de un monasterio masculino, de Moreruela. El caso es que yo creo que desde los trabajos de José Mi Lorenzo y de Juan Carlos Asensio, insistiendo precisamente en todo lo contrario, en que este Juan Ruiz que aparece anotado dentro del códice como autor, en realidad lo que hace es supervisar el códice, y que en numerosísimas cantos se habla de las sorores y se está hablando de las hermanas, y que es un libro que tiene la singularidad, uno de los pocos libros de canto que fue hecho para un monasterio y que aún se conserva en ese monasterio, ¿no? Que sería el Códice Musical de las Huelgas. A esto podemos unirle los estudios sobre bibliotecas y los estudios sobre el libro dentro del mundo femenino, que llevaron a insistir en este papel de la monja dentro del contexto librario, para el que incluso se creó una iconografía propia. Os estoy poniendo una imagen procedente de un contexto de clarisas, como es el caso de esta Educación de Santa Clara, por un anónimo de Palencia, que hoy se encuentra en el Museo Pargegnanino de Reggio, y donde podemos ver precisamente esta Educación de Santa Clara, donde las monjas que acogen a la pequeña Clara la tienen alrededor de un facistol donde están abriendo los libros y donde la mujer aparece un poco como custodio de cultura, que nos podemos volver a encontrar en una pieza tan espectacular como tenéis el sepulcro de María de Molina en las Huelgas Reales de Valladolid, donde nos puede llamar la atención no tanto el hecho de que aparezcan las monjas rodeando a la reina, sino el hecho de que las monjas aparezcan o entregándole este pergamino o esta donación, la reina aparezca entregando esta donación a las monjas, sino que todas las monjas que están rodeando a la reina, todas tienen un libro entre sus manos, ya sea un libro cerrado, abierto, o un libro metido dentro de su bolsa, protegido dentro de su bolsa, y que podemos presuponer un libro de culto personal o particular para cada una de las monjas. Bien,
como os decía, esta cierta apertura mental hacia la singularidad del entorno monástico femenino llevó, por supuesto, a excesos. A excesos, pues, a interpretaciones de lo más llamativas, como ahí tenéis. Este es el libro de las maravillas de Marco Polo, en la copia iluminada por el maestro de Mazarín, que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en donde están representadas las damas de Maabar bailando alrededor de un ídolo. Evidentemente, el ilustrador, este maestro de Mazarín, ¿cómo pudo representar a unas mujeres que el texto de Marco Polo cita como religiosas? Pues las representó como monjas. Y aparecen esta serie de damas bailando, que son monjas, que están ataviadas como monjas, pero en absoluto quieren representar a monjas. Están representando a unas mujeres religiosas de Oriente, y en absoluto tienen nada que ver con nuestro contexto, pero desde ciertos círculos se planteó que una imagen como esta, de lo que estaba hablando, era de cierta danza sagrada o cierta danza sacra en el interior de los monasterios de monjas, quizá poniéndolo en relación y haciendo un salto relacional con el contexto cultural de los carmelitas descalzos en el siglo XVI y esas ideas de la danza o del canto que en algunos casos nos encontramos dentro de la legislación carmelitana y en particular en algunos textos de Teresa o incluso de Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila o de Juan de la Cruz. Todo esto que terminó es creando una suerte de melting pot, de caldo de cultivo en el que, como os decía, esta cultura de redes sociales terminó generando cosas singulares e incluso visiones, me vais a perdonar el apelativo, pero visiones un poco naif del fenómeno monástico femenino medieval, como es el caso de la película de Margarete von Trotta, dedicada a Hildegarda de Bingen, y en donde se nos habla de mujeres, o se lleva a plantear la idea de mujeres en clausura como si fueran una especie de sacerdotisas o de damas dentro de un contexto religioso que casi podríamos relacionar con este neopaganismo que se está poniendo tan de moda últimamente. Y la realidad era infinitamente más cruda. Por mucho que nosotros, y os pongo un ejemplo cisterciense, procedente de Francia, aunque conservado en Inglaterra, y creo que vais a entenderlo muy bien, lo podemos entender muy bien a través de un códice, de las iluminaciones de un códice. Fijaos, os he traído este tratado de la Santa Abadía, de Notre-Dame la Royale de Maupassant, en donde nos encontramos esta imagen, una imagen muy clara, que podría dar lugar a todo tipo de interpretaciones. En la parte superior aparece clarísimamente una majestad, un Cristo en majestad, Dios en majestad, rodeado de toda una parafernalia divina, un contexto celeste de la divinidad, mientras en la parte inferior nos encontramos con estos dos edificios, que son una imagen del monasterio. En el lado izquierdo nos encontramos con la abadesa impartiendo, digámoslo así, justicia o en un contexto penitencial, podría ser, mientras en la mano derecha nos encontramos la imagen religiosa propiamente dicha con la abadesa y una de sus religiosas arrodilladas ante la imagen. Parece que no hay intermediario entre el mundo religioso femenino y la imagen y la divinidad, cuando en realidad ese intermediario sí existe. Y en buena medida ese intermediario es el que condiciona la comprensión del monasterio y de la arquitectura del monasterio femenino. Y cuando digo que sí existe, es que en un monasterio siempre tiene que haber una comunidad, en un monasterio femenino siempre tiene que haber una comunidad monástica masculina, que es la que se encargue, como muy bien insistieron distintos autores, desde Caroline Brusilius hasta el mismo Jeffrey Hamburger, de la cura monialium, es decir, de estar al cuidado de la liturgia de las monjas. Es decir, quien tiene que celebrar una Eucaristía es el sacerdote o los capellanes del monasterio. Puede haber, evidentemente, una liturgia intraclaustra, pero esta liturgia intraclaustra muchas veces va a estar condicionada por esta presencia masculina. Tanto es así que la presencia masculina está tanto en la Iglesia, ahí la tenemos, podemos encontrar con las monjas campaneras, que yo creo que es una de las imágenes más deliciosas que nos podemos encontrar de los oficios dentro del contexto monástico, la monja portera que encontramos con las llaves colgando de la mano, con este llavero colgando de la mano, todas ellas con sus libros, insistimos, pero asistiendo a unos oficios que por supuesto son celebrados por un sacerdote, en este caso sería un monje de la propia congregación, al cargo del monasterio femenino, o dentro de una procesión claustral, como es este el caso, con la procesión siguiendo, sí, está integrada por monjas, pero donde nos seguimos encontrando con el sacerdote encabezándola. En el siglo XIII, fechas de la elaboración de este manuscrito, o
en el siglo XVIII, finales del XVII, perdonad, fechas en las que Madeleine de Boulogne, esta pintora del barroco francés, y ahora estamos hablando, sí que estamos hablando de una mujer artista, pintora del barroco francés, hizo toda esa famosa serie de gouache dedicados a retratar la vida cotidiana en la vida del monasterio de Port-Royal, como ya sabéis, un monasterio con una vida terrible, dado que, o con un final terrible, ya que fue acusado de apoyar a los jansenistas y Luis XIV, y en particular algunos de los personajes del entorno de Luis XIV, de los políticos del entorno de Luis XIV, terminaron por pedir que el monasterio se disolviera y se arrasara. Hoy en día, de hecho, lo único que hemos conservado de Port-Royal es un palomar y los restos de la cimentación de la iglesia, nada más. En cualquier caso, lo que sí quería comentaros es que nos encontramos esta enorme procesión de monjas por el claustro con la parte final, la aparición, por supuesto, otra vez de la persona masculina, del cuerpo de personas masculinos que van a realizar la celebración, incluso en una procesión intraclaustra, que es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta y que a los que no somos religiosos en tantas ocasiones nos cuesta tanto entender, en todas las fases de la clausura y los movimientos alrededor de la clausura, cosa que sería muy largo explicar en una charla como la que tenemos hoy. Por lo tanto, lo que sí quiero insistiros es que frente a esta imagen, que si la vemos recortada, sin la otra parte donde aparece el sacerdote oficiando, bueno, pues frente a esta imagen de damas leyendo la música en sus propios libros de música, que es algo interesante, no podemos de ninguna de las maneras trasladarla a un contexto como el que pudiera ser el de una sufragista, y en este caso he tomado la idea con toda la intención, con esta de la resistencia a la tiranía es la obediencia a Dios, que plantea esta pancarta de una sufragista en 1917 y que creo que tiene un peso específico dentro del discurso que estamos aquí tratando alrededor de la historiografía y sobre todo nuestra obligación de colocarnos cada uno en nuestro lugar y saber las cosas. Saber que detrás de un monasterio femenino, por razones de índole litúrgica, siempre tiene que existir una congregación de capellanes que se ocupen de la curia monialium. Incluso tiene que haber un monasterio directamente que se ocupe del propio una dependencia directa de un monasterio. Os he traído un caso de un monasterio con una historia muy triste. Digo triste porque ahora mismo está a la venta este monasterio. Es el monasterio de Santa María de Cambrón, en Zaragoza, del que quedan ruinas, queda la iglesia y algunas dependencias, más de las que parece, en ruinas, propiedad privada, y en cuyo interior que dependía de los monjes del monasterio de Veruela. En el interior de la iglesia, en el siglo XVI, que es una época dorada para el monasterio de Veruela, es la época del abadiato del gran Hernando de Aragón, uno de los hijos ilegítimos de Fernando de Aragón, de Fernando el Católico. Bien, pues precisamente en la época del abadiato de Hernando de Aragón se ordenó la pintura en el interior de la iglesia de toda una galería, ahí tenéis, de retratos de los abades de Veruela, ante los que las monjas están un poco, digámoslo así, podríamos decir que están vigilando la actividad de las monjas, esta galería de retratos de los monjes, de los abades de Veruela, bueno, pues en cierto modo están fiscalizando el interior de la iglesia monástica sin más. La vida de las monjas está condicionada por esta presencia masculina, incluso la muerte de las monjas está condicionada por esta presencia masculina. Este es el entierro, o la representación del entierro de una monja en uno de esos gouaches pintados por Madeleine de Boulogne. Nos encontramos el entierro en el claustro del monasterio de las monjas. No solo esto, la propia arquitectura del monasterio estará condicionada por la presencia de los capellanes. Y en el caso, aquí os pongo la planta de la gran ciudad de las Huelgas de Burgos, del monasterio de las Huelgas de Burgos, donde tenéis señalado en distintos colores las distintas fronteras que nos encontramos dentro del monasterio. En color rojo está señalado el coro de las monjas, el enorme coro de las monjas de las Huelgas de Burgos. En color verde, los dos tramos de la iglesia que estaban reservados a las conversas. En color azul, el coro de los capellanes, que todavía se conserva en el caso de las Huelgas de Burgos con su sillería de coro barroca. Pero en color lila, en la parte inferior de la planimetría, lo que nos encontramos es las casas de los capellanes. Este espacio dedicado a capellanes que podía ser dentro del compás de las huelgas que tenéis ahí, que podía tener exageraciones tan llamativas como los distintos prioratos masculinos que rodearon a un
monasterio tan singular como fue Fontevraud, un monasterio con su propia orden o con una orden particular, o que incluso terminaron generando un monasterio propio, que es el caso de un convento de clarisas, en este caso de un monasterio de clarisas, perdón, que es el caso de Pedralbes, en Barcelona, donde, si os fijáis, en toda la parte inferior de la imagen, donde aparecen todos los huertos, un pequeño claustro, que hoy en día es un palacio privado, y una serie de casas en el lado derecho de la planimetría, todo esto es lo que la documentación denomina el conventet, es decir, el pequeño convento, el pequeño monasterio que estaba integrado por los capellanes masculinos que se ocupaban de la cura monialium, de realizar el culto en el interior de la iglesia de Pedralbes. Bueno, dicho todo esto, es decir, que seamos conscientes de que el estudio del monacato femenino tiene que ir, en la mayoría de las ocasiones, de la mano de la consideración de esta cura monialium, sí que quería hacer una pequeña reflexión alrededor de las fuentes que nos hablan de todas estas cuestiones. Y he titulado este capítulo Luchando con las fuentes porque en realidad es una auténtica lucha. Al comienzo de la charla os hablaba del problema que tenemos siempre respecto de la documentación, o no de la documentación, sino de la normativa cisterciense, porque es la misma. Es decir, cuando nosotros nos encontramos, y aquí tenéis la famosa colección de cánones o la famosa colección de libros de la Biblioteca Municipal de Dijon, donde está recogido todo, las costumbres, las reglas, todas estas piezas básicas para el trabajo en el monasterio, los libros que se debían tener a la hora de fundar el monasterio. Bueno, pues en monasterios tan pequeños, tan sumamente pequeños como podía ser el monasterio de Bonrepós en Tarragona, un monasterio muy triste, con una historia muy triste, del que no nos queda ni una piedra. Bueno, pues tenemos una pieza tan singular como esta, conservada hoy en la Biblioteca Pública de Tarragona, donde se recoge exactamente la misma normativa. Es decir, no hay una normativa diferente entre hombres y mujeres. Sigue siendo la misma, compuesta, ahí tenéis, por el exordio parvo, los ecclesiastica officia, que es lo que realmente a nosotros nos interesaría, y después ya carta caritatis, los instituta del capítula, el himnario, el calendario y una serie de textos variados que tenemos después. Curiosidad, bueno, pues de estas ecclesiastica officia sí que nos podíamos encontrar traducciones a lenguas locales, pero quizá lo más interesante de todo es que nos encontrábamos adaptaciones. El caso más conocido, porque nos ha dado mucho juego por todos, es el ejemplar de las huelgas de Burgos, porque este ejemplar de las huelgas de Burgos permitió la reinterpretación del conjunto monástico. Y ahora aquí estamos hablando de una normativa litúrgica que permite reinterpretar la funcionalidad de la arquitectura. Quienes conozcáis las huelgas de Burgos sabréis que tiene la singularidad de poseer un claustro tardorrománico, que son estas llamadas claustrillas, que están en uno de los laterales, un claustro menor, un claustro que, curiosamente, si hubiéramos atendido al estudio de cómo tiene que ser un monasterio cisterciense, nos habríamos dado cuenta de que, por lógica, tendría que ser el claustro de la enfermería. Bueno, pues se había dicho de todo respecto a este claustro, desde que era un palacio de Alfonso VIII hasta cualquier cosa extraña que podáis imaginar. Y precisamente un texto litúrgico que era una adaptación de los usos de la orden, de los ecclesiastica officia, nos dio la interpretación correcta. Ahí lo tenéis, hoy se conserva en el monasterio, son estos 4 órdenes del áureo número y otros tractados y ceremonias que pertenecen a la orden de Sistel, que se encuentran en el monasterio, y en donde en este capítulo 123 nos dice lo que se ha de hacer cuando fallezca una hermana en el monasterio. Y lo que hay que hacer cuando fallece una hermana del monasterio es que dice, cuando fina alguna, cuando muere alguna, debe la enfermera facer en tierra una cruz de ceniza y poner un fierro desuso y sobre él poner la finada, es decir, poner el cuerpo de la difunta. Y después váyase la enfermera, y aquí viene la maravillosa, porque hasta este momento es una traducción directa de los ecclesiastica officia, cuando se nos habla de la defunción de un monje, pero cuando llega esta nota fantástica que está adaptando los ecclesiastica officia a las huelgas de Burgos, y nos dice, por la claustra nueva, así el convento estuviese en cabildo, en la voz o en lección, tuste y la tabla a la puerta, no se moviendo a ninguna parte. Es decir, la hermana enfermera tenía que ir tocando la tabla para avisar al resto de las hermanas de que había fallecido una de las monjas por la claustra nueva. ¿Qué quiere decirnos esto? Que está circulando, ahí lo tenéis, que está circulando desde la claustra vieja, que no es otra cosa que las claustrillas, donde estaba la enfermería y donde habría fallecido la hermana, hasta la claustra nueva, esta claustra nueva que no es otra cosa que el claustro de San Fernando, donde estarían el resto de las monjas a las que había que avisar
tocando la tabla. Lamentablemente, los estudios sobre los Ecclesiastica Officia no están todo lo desarrollados que nos gustarían a todos, por un lado, o que en realidad nos gustaría, sobre todo en los ejemplares traducidos. Conozco ejemplares traducidos al castellano antiguo o ejemplares traducidos al catalán, que con seguridad tendrán alguna novedad interesante. Es el caso del ejemplar perteneciente a Santas Creus, que se conserva en la Biblioteca Pública de Tarragona, o curiosamente, pues son de las piezas que todavía creo que podrán darnos alguna sorpresa respecto a todo lo referente al rito. Por el contrario, bueno, hay otros ejemplares que conservamos que no añaden nada, que no dicen absolutamente nada nuevo más que la normativa canónica. Bien. El tercer punto sobre el que quería hablaros es, dentro de las iglesias, qué singularidades podemos encontrarnos, porque siempre se ha hablado de esta posible singularidad, este desfase entre iglesias masculinas e iglesias femeninas. Mirad, todos sabemos o todos conocemos bien el prototipo, el tipo de iglesia cisterciense, la gran novedad, esta articulación mediante coros, perfectamente organizada, una iglesia que no está planteada para la visita ni para la presencia de laicos, que debían quedar en la zona occidental de la iglesia, es una iglesia para la comunidad, ya sea para la propia comunidad monástica como para los conversos en la zona occidental, y para el culto y las misas privadas, es lo que nos encontramos, perfectamente organizada. Quizás lo más llamativo es que nos encontremos con cosas como lo que tenéis ahí. Esto es colocadas a escala, en la parte superior las iglesias en la Corona de Aragón, las iglesias masculinas, y en la parte inferior las iglesias femeninas. ¿Cuestiones propias de cada uno? Sí, efectivamente, las iglesias femeninas en su mayor parte no solo son más pequeñas, sino que son todas de una sola nave. No tenemos iglesias de 3 naves femeninas en la Corona de Aragón. Pero esto no es más que una casualidad. Lo que sí es sintomático es la cuestión de que sean iglesias pequeñas, porque lo que es a todas luces cierto es que los monasterios femeninos fueron, en el 90% de las ocasiones, mucho más pobres que los masculinos. Eso llevó a iglesias pequeñas, iglesias inacabadas, iglesias que tardan muchísimo tiempo en construirse, frente a iglesias grandes o enormes. El problema que tendremos nosotros como historiadores y como historiadores del arte es no pretender hacer la comparación entre uno y otro monasterio. Es decir, de la misma manera que no deberíamos jamás comparar Vallbona de las Monjas, que la tenéis aquí, que es la mayor de las iglesias, con, por ejemplo, la pequeñísima iglesia de Valver, de la que solo nos queda esta cabecera, o la de Valdemaría, que es la mínima expresión de una iglesia, o cometer el error de comparar la ciudad, os decía la ciudad, pues la enorme iglesia de las Huelgas, con un edificio inacabado, muy pobre, como habría sido la iglesia del monasterio de la Lugareja en Arévalo, dentro del contexto de la Corona de Castilla. Es decir, que siempre tenemos que jugar con saber ante el tipo de institución ante la que nos enfrentamos, cuando valoramos el estudio de esa arquitectura desde una perspectiva litúrgica e intentamos trazar unas redes comunes, una forma común. Lo que sí es muy evidente es que si hace un momento os comentaba cómo para la Iglesia de los Hombres o esta iglesia ideal cisterciense no está prevista la llegada de fieles, en el caso de las monjas sí. En el caso de las monjas, desde un primer momento tenemos perfectamente documentada la presencia de fieles en su interior. Os traigo otra vez una imagen, es una imagen deliciosa de los gouaches que realizó Madeleine de Boulogne sobre el monasterio de Port-Royal. En este caso es una vista del transepto. Os he puesto la planimetría aquí para que veáis desde dónde está realizada la vista. Es una vista desde una perspectiva bastante alta, en el que está representando la zona del transepto, pero fijaos, lo primero que nos encontramos a la izquierda es la presencia del cierre de coro y sobre todo la presencia de 2 personajes, que son 2 personajes masculinos. Uno parece que lleva vestimentas sacerdotales, pero el otro no. El otro no lleva vestimentas sacerdotales. El altar mayor, toda una serie de sepulcros colocados por distintos lugares. Vamos avisando de que el transepto dentro de las iglesias femeninas es un lugar reservado a los fieles y concebido para los fieles. Hacemos un pequeño repaso por distintas iglesias dentro de los territorios de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón para darnos cuenta de ello.
Os he traído ejemplos claros. El caso de las huelgas de Burgos. En las huelgas de Burgos, como os decía antes, tenemos los coros de conversas, coro de las monjas, coro de los capellanes, un enorme muro de cierre, porque en las huelgas de Burgos tenemos la suerte de haber conservado los cierres originales, es decir, tenemos unos muros enormes que están cerrando la zona de clausura, clausurando la zona de las monjas, y en el lado norte la puerta del transepto que permitía acceder al interior de la iglesia y desde donde los fieles, luego hablaremos sobre este asunto, podían realizar una serie de paraceremonias pseudo o de paraliturgias alrededor o dedicadas al sepulcro de Alfonso VIII, como tendremos ocasión de comentar después. Otro ejemplo interesante, porque la iglesia de las Huelgas es una iglesia enorme, de 3 naves. Ahora vamos a hablar de una iglesia que no se termina, que es el caso de Santa María de Cañas. En el caso de Santa María de Cañas, en La Rioja, fijaos que, como estudió Raquel Alonso, se trataba o iba a tratarse de una gran iglesia de 3 naves, que no se llega a terminar, se construye únicamente el transepto, queda inacabada, dejándose la nave con el coro que no se aboveda hasta fechas muy posteriores, e incluso en este transepto se llega a abrir esta puerta, que es la que tenéis en la fotografía de la derecha, que es una puerta de fieles para el acceso hasta el transepto de la iglesia, mientras el coro de las monjas debía estar evidentemente cerrado. Un ejemplo más, en Corona de Castilla, es el caso de San Andrés de Arroyo, porque precisamente el espacio de los fieles fue el que terminó generando la construcción de un pórtico lateral, que es este que tenéis aquí, que alberga a los fieles, además de servir con fines funerarios, mientras la iglesia ocurría lo que en Cañas, había quedado inacabada, porque se trata de un monasterio que tiene problemas económicos en un momento determinado. Y quizá de los casos más llamativos de todos, como es el caso de Vallbona de las Monjas, donde volvemos a encontrarnos con la misma situación. Fijaos, con el número 2 tenemos el coro de conversas, con el 1 tenemos colocado el coro de las monjas, y aquí tenemos una puerta de fieles que incluso tiene su tímpano figurativo, por supuesto, y que daba acceso al interior de la iglesia, desde donde se podía asistir a los oficios sin ver a las monjas, y luego veremos por qué. Como curiosidad, simplemente como curiosidad, fijaos que el segundo cimborrio de Vallbona de las Monjas, que es este cimborrio de aquí, servía visualmente, de forma simbólica, para separar uno de otro coro, porque la iglesia de Vallbona es una iglesia con problemas constructivos muy serios y solo tenía una puerta común para monjas y para conversas. No tenía una puerta específica para las conversas, por lo tanto se crea este espacio de separación entre unas y otras bastante llamativo y que hacia el exterior nos da esta imagen tan peculiar de la iglesia de los 2 cimborrios. En cualquier caso, si hoy visitamos Vallbona de las Monjas, lo que nos encontraremos es esto. Y cualquiera de nosotros dirá, bueno, pero la iglesia está abierta, no tiene el muro de cierre. Pues aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto exclaustraciones, desamortizaciones, en el caso de los monasterios femeninos menos, pero sobre todo restauraciones e intervenciones posteriores han alterado profundamente la espacialidad de los monasterios, de tal manera que nosotros hoy estamos viendo un coro desde el transepto que no se podía ver originalmente, como nos demuestran las fotografías antiguas, en este caso una fotografía de Josep Salvany de 1919, donde podemos encontrarnos este enorme paredón que está separando un espacio del otro, paredón posiblemente moderno, pero que ya os decía que en el caso de las huelgas de Burgos sí que hemos conservado los paredones originales. Estas los he señalado aquí en color rojo, y tenéis los muros de cierre originales, en este caso hacia el transepto, con esta ampliación del siglo XVI, con esta ampliación tardía, que tenemos aquí, con la puerta más tardía, pero que sabemos que estos 3 muros son los originales, que están segregando precisamente el interior de la iglesia y hablándonos de esta separación absoluta entre el coro y sobre todo la zona del transepto, que es la que queda reservada a la efectiva presencia de fieles en el interior de las iglesias, al contrario de lo que ocurría con los monasterios masculinos. Es decir, que aquí sí debemos considerarlo como una característica propia de los monasterios femeninos. En el caso de Santa María de Casbas, os traigo casos dispares y llamativos, porque en el caso de Santa María de Casbas, en Huesca, en Corona de Aragón, lo que nos encontramos es que se adoptó un modelo de coro diferente, que había sido, pues, estaba perfectamente normalizado en contextos de arquitectura mendicante, de clarisas, que nos encontramos este coro en altura, este singularísimo coro en altura, tan llamativo, tan espectacular, donde podéis ver que está colocado por encima. Esta es la vista desde el interior del coro, es de los
coro femenino, un coro femenino conservado, el único coro femenino conservado tardomedieval en Corona de Aragón, todavía además conservado in situ, porque ya sabéis que las monjas de Casbas salieron del monasterio en fechas relativamente recientes, y que en la parte de abajo tiene una suerte de capilla penitencial con acceso a uno de los confesonarios, sobre la que volveremos después. Este sería el aspecto del llamado coro bajo, o el espacio del coro bajo. Una solución que no solo estuvo en Casbas y que también nos podemos encontrar en una iglesia disfrazada de moderna, es la antigua iglesia medieval, pero disfrazada con yesos, pinturas y altares modernos, que es la del monasterio de San Clemente de Sevilla. Bueno, dicho todo esto, la cosa que nos tendremos que plantear es si existía un arte sacro para monjas. Hasta ahora hemos estado viendo que hemos mediatizado esta cuestión de la supuesta independencia del universo femenino monástico, en nuestro caso cisterciense, respecto del masculino. Estamos viendo que, por el contrario, en el caso de las iglesias, más que el hecho de que se trate de iglesias de 3 o una sola nave, lo realmente importante o lo realmente llamativo es el hecho de que las iglesias permitan la presencia de fieles y, por lo tanto, el coro de las monjas quede encapsulado, cerrado en una zona, mientras habitualmente el transepto es una zona de tránsito y de aparición de fieles en el interior de la iglesia sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿existe un arte sacro para monjas? Os hago este planteamiento porque los historiadores del arte sí que hemos oído en distintas ocasiones que existe un arte sacro para monjas, en tanto en cuanto hay un arte femenino. Y os planteo una llamada tabla de Santa Úrsula del monasterio de Casbas, procedente del monasterio de Casbas, que hoy se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y os planteo esta imagen porque en la tabla aparece la representación de una santa, una de las vírgenes, de las 11.000 vírgenes, con todo un largo ciclo dedicado a ella dentro de los cánones de la pintura del gótico lineal aragonés, y el hecho de que se trate de una monja ha llevado a que muchos autores o a que distintos autores hayan insistido muchísimo en cómo en la educación de las monjas precisamente la representación, la advocación de santas o dedicadas a santas ha insistido muy especialmente. De ahí que en los monasterios de clarisas existan largos ciclos dedicados a Santa Clara o imágenes dedicadas a contextos de Santa Clara. En este caso, para las monjas de Casbas estaría esta tabla de Santa Úrsula, u otras tablas igualmente interesantes como esta, que creo que está desaparecida. Digo creo porque no lo tengo claro, es una tabla que me he encontrado reproducida en un par de publicaciones, atribuida a Joan Matas, un retablo de Santa Margarita, de que parece proceder del monasterio de Valdonsella, del monasterio cisterciense en el perímetro de Barcelona, o que estuvo en el perímetro de Barcelona, tabla dedicada a Santa Margarita, o iconografías, como es el caso de la adaptación para la comunidad de una iconografía muy querida por el Cister, como es el de la Virgen de la Misericordia. Todos conocemos los frontispicios de los grandes libros litúrgicos impresos a partir del siglo XV, esas grandes cajas donde aparece la representación de la Virgen de la Misericordia acogiendo a las dos ramas, a la masculina y a la femenina. En muchos casos os he traído los restos del retablo mayor de Casbas, que hoy se conservan en el Museo Diocesano de Huesca, se conservan estas dos tablas. Os he traído esta en particular, podía haberos traído una talla, una escultura que se conserva en la sala capitular de Valdona de las Monjas, donde es exactamente la misma imagen. La comunidad, no aparece la comunidad, la rama masculina, aparece exclusivamente la propia comunidad del monasterio, acogida, protegida por Nuestra Señora, acompañada de 2 ángeles. Es decir, que nos encontraríamos con este detalle, esta singularidad de que se trate de una imagen femenina en femenino para un contexto monástico femenino. Aquí creo que no habría ningún problema. Joaquín Yarza llamó la atención sobre esta idea de la santa que lee, que está metida dentro de contextos monásticos, dentro de este cuidado del libro del que hablábamos al comienzo de esta charla. Pero, por otra parte, creo que sí que ha habido un exceso, y un exceso muy llamativo, respecto de la aparición de otro tipo de imágenes, sobre todo, y volvemos a Bienhausen, en Alemania, sobre todo a partir de la interpretación del sepulcro, que tenéis ahí colocado en medio del coro, del sepulcro pascual del monasterio de Bienhausen.
En Münchhausen tenemos la enorme suerte de conservar el texto litúrgico y además conservar las piezas artísticas a las que se refiere el texto litúrgico, algo que no es lo habitual, como bien conocéis. En este caso hallamos, ahí tenéis, esta doble aparición, por un lado, del sepulcro pascual, con esta figura de un yacente colocado en su interior, y al otro lado, la aparición de un Cristo resucitado que sustituiría entre la noche del Sábado Santo una a la otra. Es decir, la imagen de Cristo resucitado sustituiría al sepulcro pascual, alrededor del cual se habrían realizado las ceremonias pertinentes del entierro de la hostia y todo este tipo de cuestiones que conocemos bien de la liturgia del triduo sacro. Pues bien, a partir de este estudio de Münchhausen, en algún caso se ha querido destacar que se trata de un tipo de imagen y un tipo de contexto artístico vinculado, no sé si en exclusiva, pero casi en exclusiva, a las monjas, a partir de otros ejemplos de este entorno, como pueda ser este sepulcro pascual de la abadía de la Maigreche en Suiza, que hoy se conserva en el Museo de Friburgo. Hay una copia, hoy en día, hoy las monjas de la Maigreche tienen una copia del sepulcro, que visto desde arriba nos da una idea con esta figura del yacente, un yacente que en absoluto es un yacente articulado, como en alguna ocasión se ha querido destacar que pudiera tratarse de yacentes articulados para realizar todas estas paraceremonias pseudoteatrales o de drama sagrado o de drama sacro, e incluso a mí me llevó hace años la aparición de este tipo de piezas a la interpretación de un mueble litúrgico tan desconcertante y tan lleno de intrigas como es este arcón, el llamado arcón del monasterio del Carrizo, en León, que hoy está en el Museo Diocesano de Astorga. Un mueble inexplicable. Se ha dicho que pudiera ser desde un depósito de reliquias hasta un frontal de altar. Ni una cosa ni la otra. Armario de reliquias resulta cuando menos extraño. Sobre todo pensad que los grandes armarios de reliquias no se generalizan en los monasterios cistercienses hasta fechas muy tardías. Eso por un lado. Por otro lado, como frontal de altar, difícilmente, cuando tiene esta tapa a doble vertiente. Y además, desde un punto de vista iconográfico, fijaos que el hecho de que aparezca todo un apostolado en el centro, más que en la tabla, que de forma muy semejante a la del sepulcro de la Maigreche, nos encontremos que en la tapa, que se puede hablar, como os decía, en lateral, aparezca un gran ciclo de vida de Cristo en el que se insiste muy especialmente en los episodios de la pasión y acaba precisamente con la visita al sepulcro, quizá nos estuvieran hablando de la existencia en el monasterio de Carrizo de una pieza semejante, no hemos conservado adyacente, pero sí de las que estábamos viendo para Münchhausen o para la Maigreche. ¿Quién sabe si esta pieza podría ser interpretada desde esta perspectiva de gran sepulcro pascual, en caja de sepulcro pascual? Todo esto además muy relacionado con la aparición o con la constatación de altares interiores dentro del monasterio. Es decir, altares que están dedicados a las propias monjas. Os he traído un ejemplo, creo que muy llamativo, que es el del monasterio, de nuevo, de Vallbona de las Monjas, donde nos encontramos esta compartimentación de la nave en los dos coros que comentábamos hace un momento, pero sobre todo que entre la reja o el muro que separaba el transepto de la nave de las monjas, lo que os he señalado con los números 4 y 5, nos encontramos con dos altares intraclaustro. Es decir, dos altares en los que se celebraba, pero de puertas adentro de la clausura de las monjas. Y su altar dedicado al Corpus Christi, que veremos dentro de un momento, y dos altares, en este caso, justo debajo de donde estaba el órgano, o de donde estuvo el órgano a partir de fechas tardías, dedicados al sepulcro y a la Asunción. Tanto del sepulcro como de la Asunción eran grupos escultóricos complejos de los que hemos conservado restos hoy en día visibles en el interior o visibles en la colección del monasterio. Os he traído una fotografía antigua para que veáis el grupo de la Asunción, el grupo de la dormición de la Virgen, todavía in situ, justo debajo de la caja del órgano, con la puerta de entrada de escalera al órgano que estaba por encima de la sillería, y al otro lado se encontraba este conjunto fascinante, este conjunto de retablo y frontal del Corpus Christi que perteneció a las monjas de Vallbona y que formaba parte del retablo que estaba justo enfrente del que veíamos con la dormición de la Virgen. Curiosamente,
en ese entorno, disculpadme, curiosamente en ese entorno, entre los dos conjuntos sagrados, entre los dos altares, se encontraba una topografía complejísima, que os estoy señalando con el cursor, de entierros, una topografía funeraria inmediata al coro, entre los dos altares, de camino al altar, en donde se enterraron distintas abadesas del monasterio. Es decir, que nos encontramos con un espacio con una carga litúrgica funeraria potentísima, que nos está hablando de esta característica para el interior de la clausura de Vallbona de las Monjas, que veíamos en los sepulcros o en estas piezas de mobiliario para determinados momentos del año litúrgico, en los sepulcros pascuales, en los 3 ejemplos de sepulcros pascuales que hemos visto, pero nosotros aquí lo que debemos preguntarnos, ¿es esto exclusivo de las monjas? Que quizá es donde la historiografía ha fallado. Es decir, todo este tipo de piezas existen única y exclusivamente en los monasterios femeninos. No, también existieron en los masculinos. Hay algo que todavía debemos valorar, que creo que es muy importante, y es hasta qué punto el grado de conservación de este tipo de piezas ha sido mayor en los monasterios femeninos, donde el impacto de la desamortización, no de la desamortización, sino de la exclaustración, fue menor de lo que hemos conservado para los monasterios masculinos, donde el impacto de desamortización y exclaustración fue absolutamente desolador, donde todo se perdió o buena parte del mobiliario quedó perdido por completo. No voy a explicaros ahora casos bien conocidos como fue la destrucción del monasterio de Poblet, destrucción sistemática del monasterio de Poblet por los vecinos de los pueblos de los alrededores, la dispersión de su patrimonio, o el caso de Santas Creus, donde tenemos fotografías antiguas donde cómo estaba el coro, dónde estaba el coro, cómo era el coro, cómo era el trascoro. Hoy en día no queda nada de todo ello, absolutamente nada de todo ello. Pero sin ir más lejos, en el propio Santas Creus tenemos una capilla dedicada a la dormición de la Virgen, en el propio Poblet tenemos una capilla dedicada al Santo Sepulcro. Por lo tanto, que debemos andar con mucho cuidado cuando conservamos estas piezas dentro de contextos monásticos femeninos y queremos hacer extensivo ese hecho a que se trate de un tipo de imagen centrada en el mundo femenino y que no existiera en todo el resto de la comunidad monástica cisterciense. Bien, pasando al quinto punto, lo que sí nos encontramos es que, os hablaba al comienzo de mi intervención sobre esta pervivencia de los modos antiguos y este orgullo que existe hasta el Vaticano II de los antiguos modos y la conservación de los antiguos modos, pero estos antiguos modos también tuvieron novedades. Y a mí hay una novedad que me interesa muchísimo porque tuvo una repercusión directa sobre la arquitectura y que es algo que está todavía en proceso de estudio o que creo que tiene que terminar de perfilarse. Ahora mismo tengo un texto en prensa sobre este tema para otro conjunto del que os hablaré ahora dentro de un momento, pero que creo que es muy importante llamar la atención sobre ello. ¿Qué novedades pudo haber a partir de la Baja Edad Media en el viejo ceremonial litúrgico cisterciense? Hay uno, y es una recomendación interesantísima, que no fue otro que el de la oración mental. Fijaos, esto que tenéis aquí, para mí fue una sorpresa, a mí me parece una edición deliciosa. Es para las monjas cistercienses de Gratia Dei, o del monasterio conocido como la Saidía, a las afueras de Valencia, en uno de estos monasterios periurbanos tan típicos que nos encontramos. Las Huelgas mismas de Burgos es un monasterio periurbano, Gratia Dei es un monasterio periurbano, San Hilario de Lérida fue un monasterio periurbano, es decir, monasterios cistercienses que se encontraban en Valdonsella, en Barcelona, se encontraban en las afueras de una ciudad, a las puertas de una ciudad, y que precisamente ese problema en conflictos bélicos o que esa posición se terminó convirtiendo en un problema en épocas de conflicto bélico. Bueno, no es un tema sobre el que alargarnos ahora mismo, pero sí comentaros que, fijaos, de 1914, estamos hablando en fechas previas al Vaticano II, en Valencia se imprimen estas constituciones para las religiosas reformadas de la Orden Cisterciense, usos cistercienses para el Real Monasterio de la Saidía, en conformidad con las constituciones aprobadas por la Santa Sede en decreto de 17 de septiembre de 1912. Pues bien, todos estos capítulos que estáis viendo, si establecemos una comparación con los viejos Ecclesiastica Officia, lo que nos vamos a encontrar es que no existen grandes diferencias. No existen grandes diferencias. Sí encontraremos algunos
misas nuevas, la misa beata, alguna cosa que no aparece en aquellos elementos medievales, pero si hay algo realmente importante que aparece es precisamente la oración mental, que como todos sabéis es algo que se recomienda desde prácticamente las décadas finales del siglo XV en adelante. Y ahora cualquiera de vosotros se preguntará, ¿y qué tiene que ver la oración mental o la promoción de la oración mental, de este rezo permanente, de este rezo constante con nuestras monjas cistercienses, desde una perspectiva arquitectónica? Bueno, en el caso de los monasterios mendicantes sí que existe una directa repercusión también en proceso de estudio. Os traigo un caso, quizá el caso más importante de toda Europa. Lo que tenéis ahí es el monasterio de Pedralbes, a las afueras de Barcelona, estuvo en el entorno de Barcelona, lejos del centro de Barcelona. Bueno, pues ahí tenéis el monasterio de Pedralbes, donde os he marcado en color lila algunas de las llamadas celdas de día, que no son otra cosa que espacios de carácter eremítico o semieremítico, donde las monjas de Pedralbes, donde las clarisas de Pedralbes se retiraban precisamente para practicar su oración mental. La primera de ellas la tenemos documentada en pleno siglo XIV, que es la dedicada a San Miguel, que si recordáis es la famosa capilla con las pinturas murales atribuidas a Ferrebasa, o realizadas por un taller italiano. Las que tenéis alrededor son toda la serie de pequeñas celdas de día que se fueron construyendo, de las que el monasterio de Pedralbes está totalmente lleno. Es un trabajo que se me encargó hace años para que realizara y que será publicado en fechas próximas, precisamente sobre estas celdas de día. En el caso del Cister, nosotros podemos encontrarnos con imágenes tan hermosas como esta imagen. Volvemos otra vez a Madeleine de Boulogne y en este caso a Port-Royal, y en esta representación de la soledad de Port-Royal, donde las monjas de Cister están en uno de estos montes del gozo, en uno de estos lugares, nuestros monsacros que acostumbraba a ver en el entorno del monasterio, con alguna capilla a su alrededor, pero fijaos que están todas hilando, están todas reunidas, rezando en silencio y trabajando, hilando. Pero casos semejantes al de Pedralbes que veíamos hace un momento también se dieron. Y os traigo alguno bien llamativo, quizá de mis favoritos o de los más espectaculares de todos son esta serie de capillas que tenéis en color lila, que fueron construidas o que fueron fundadas por distintas monjas y abadesas en las huelgas de Burgos. Fijaos, en color verde tenemos la gran nave, la gran buque de la iglesia. En color azul os he colocado las capillas medievales del entorno de las huelgas de Burgos, fundadas por distintas razones, no viene al caso, y en color lila os he colocado alrededor del claustro estas 5 capillas que tienen precisamente que ver con esta propiedad de las capillas, que es algo importante. En las 5 capillas del claustro de las huelgas de Burgos, epígrafes nos avisan de que son propiedad de una monja, que es algo que ocurre también con las celdas de día de Pedralbes y que es algo que ocurre precisamente en el monasterio que ha motivado este ciclo de conferencias, que es Lorbao. En el monasterio de Lorbao, aquí os he traído la planta general que tenéis a la izquierda, la planta del claustro que tenéis a la derecha, esta magnífica planta del claustro realizada por Sergio Braga da Cruz, y donde nos encontramos, os he señalado en color lila, toda la serie de capillas alrededor, capillas que fueron objeto de un artículo hace ya bastantes años en aquel conjunto de aquellas actas tan enormes publicadas en Alcobaça sobre el Cister en época moderna, un artículo de Nelson Correia Borges, donde se va hablando de cada una de estas capillas, de cada una de las advocaciones y de la propiedad, os insisto, de cada una de las monjas alrededor de estas capillas. Es decir, que son capillas que tienen este carácter eremítico. Eremítico, me gustaría subrayarlo, creo que es importante, o semi-eremítico, que está generando, que está generado o motivado por la oración mental. Y esta búsqueda de la oración mental y esta búsqueda particular del retiro en un momento determinado de un contexto. Por lo tanto, podemos ver que a pesar de estar tan orgullosos de esta conservación de la regla y de los modos antiguos, de los modos primitivos, la llegada de nuevas corrientes devocionales también afecta a nuestros monasterios y los afecta desde una perspectiva histórico-artística mediante la creación
para la oración mental de estas capillas, de esta suerte, de esta serie de capillas. En el caso del Orbao es un caso especialmente espectacular. La primera de ellas se funda en fechas tardías, en 1601, pero debemos pensar que la oración mental ya se estaba practicando en fechas previas, o ya existían fechas previas, y que son clarísimamente de una influencia procedente del contexto mendicante, sin lugar a dudas. Y para acabar, quería hablaros un poco de las liturgias particulares. ¿Existieron liturgias particulares en los monasterios de monjas? Por supuesto que sí. Cuando os hablo de liturgias particulares me estoy refiriendo a algo de lo que ya he hablado con Catarina en distintas ocasiones, que es algo que tenemos muy bien documentado, por ejemplo, en Poblet y en Santas Creus. Para que os hagáis una idea, cuando se produjo la famosa visita del general de la Orden en el siglo XVI, Edme de Grandlieu escribe toda aquella visita, Claude de Roncesvalles iba contando cada uno de los recibimientos que tiene en distintos lugares, y en algunos sitios, como en Poblet y en Santas Creus, se asombra el cronista de la orden o el cronista del viaje, diciéndonos: los monjes están realizando algo que no es lo habitual, y nos habla de ceremonias propias. En el caso de Poblet, incluso desde una perspectiva musical, sabemos que el monasterio de Poblet cantaba un credo tan especial, tan singular, que Isabel la Católica pide que le copien el credo de Poblet, que es una pieza musical especial que no tenía nada que ver con las piezas musicales habituales dentro de la orden o incluidas dentro de los códices musicales habituales en la orden. Bueno, esto ocurre de forma semejante en el caso de las monjas. Mirad, en el contexto funerario lo tenemos muy claro. Tanto en las huelgas como en Vallbona de las Monjas nos encontramos que en el lado de la iglesia correspondiente con el cementerio, y que tenéis señalado con 2 flechas rojas en las 2 planimetrías, pues en ese lado de la iglesia correspondiente con el cementerio existieron 2 puertas. Hoy en los 2 casos están tapiadas, están cerradas, se tapiaron en el siglo XVI, pero son 2 puertas que comunicaban la clausura del interior de la iglesia monástica con el cementerio, y que nos están hablando de las procesiones que las monjas realizaban en determinados momentos para la celebración de aniversarios hacia el cementerio del monasterio. Hoy en día nos es difícil imaginarnos estos monasterios porque el urbanismo contemporáneo, tanto del pueblito de Vallbona de las Monjas como del extrarradio de Burgos, en el caso de las huelgas, nos ha modificado tanto su aspecto que nos resulta difícil imaginarnos que allí existía un cementerio, y un cementerio que recibía visitas litúrgicas por parte de la comunidad monástica. Os traigo un caso todavía más singular de un monasterio no muy conocido fuera de Cataluña, que es el monasterio de Santa María de Vallsanta, en Guimerá, unas ruinas absolutamente impresionantes a las afueras del pueblo de Guimerá, de la localidad de Guimerá, y que yo creo que es uno de los mejores casos para entender cuándo un monasterio se terminaba convirtiendo en propiedad de una familia o de una serie de familias. En el caso de Guimerá sabemos que las monjas de Guimerá eran hijas siempre de las grandes familias nobiliarias de la zona, y tanto es así que toda la cabecera del monasterio, absolutamente toda la cabecera del monasterio, está decorada de forma constante, de forma reiterativa, con las armas. En este caso ahí tenéis un ciervo de los Cervelló, de la familia de Cervelló, con las armas de las familias que pagaron la construcción para que sus hijas formarán parte de la congregación. Los escudos, curiosamente, se repiten entre las laudas sepulcrales de la sala capitular, entendida como panteón de las abadesas. Ahí tenéis toda esta serie de laudas sepulcrales que hoy se conservan en el Museo de Guimerá, un museo que merece muchísimo la pena ver precisamente por la conservación de todos estos restos de las ruinas monásticas, de las excavaciones arqueológicas. Esta es la superficie del capítulo, y aquí tenéis cada una de las salas. Precisamente volvemos a encontrarnos, ahí tenéis el ciervo que veíamos en el escudo a la derecha, volvemos a encontrárnoslos en algunas de las laudas funerarias de varias de sus abadesas. Es decir, que hay una liturgia particular, en este caso una liturgia centrada en el recuerdo de familias concretas. En otros casos, la liturgia de los fundadores fue tan importante, como es el caso de las huelgas de Burgos, donde sabemos que existió toda una paraliturgia popular alrededor del sepulcro de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, donde los campesinos de la zona realizaban una serie de donaciones y donde Ana de Austria, la abadesa
que se encargó del gobierno de las huelgas a comienzos del siglo XVII y que implementó en buena medida las reformas parciales que se produjeron dentro de la orden a partir de las reformas tridentinas o posttridentinas. Bien, Ana de Austria intentó que Alfonso VIII intentó infructuosamente que Alfonso VIII fuera canonizado. Alrededor del sepulcro de Alfonso VIII se producían toda una serie de milagros y demás. Incluso hay un libro precioso en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, escrito donde aparecen recogidos todos esos milagros que iban a ser llevados a la Santa Sede para incoar el proceso de beatificación y canonización de Alfonso VIII, proceso que no se llevó a término, precisamente porque al poco tiempo fue canonizado San Fernando, y ya Fernando III el Santo dejó por completo paralizado la ansiada canonización de Alfonso VIII por las monjas de las huelgas. De nuevo en Lorbao, ya sabéis que existe una paraliturgia particular alrededor de los restos santos de las beatas Teresa y Sancha de Portugal. De nuevo la familia real, en tanto que fundadora, genera una liturgia propia o condiciona en cierto modo la liturgia de las monjas. Fijaos que estamos viendo cosas que ponen en paralelo de forma constante, excepto la presencia de los fieles en el transepto, la equiparación entre monasterios masculinos y femeninos desde una perspectiva funcional o litúrgico-funcional. Bien, hay algo que no sé si es así, tendríamos que estudiar si conservan cosas semejantes dentro del contexto masculino, pero hay algo que sí parece ser perfectamente femenino, es algo que estudió Pedro Cátedra de forma absolutamente soberbia para los monasterios de clarisas en Castilla a partir de un par de manuscritos fascinantes procedentes de Calabazanos y de Astudillo, como es el caso del teatro. Y del teatro religioso realizado por monjas en la clausura. Como expresión litúrgica, creo que además lo de lo litúrgico debería ser subrayado aquí, litúrgica propia. Os he traído un caso, volvemos a Santa María de Casbas en Huesca, es un caso tardío, porque ya sabéis que en Huesca en el siglo XVII fue monja, fue abadesa Ana Abarca de Bolea. Volvemos otra vez al sotocoro, al espacio bajo, debajo del coro de Casbas. Ahí nos encontramos justo en el sotacoro, donde en la parte derecha, fijaos que hay una inscripción que nos dice que esta capilla la fundó doña Ana Francisca Abarca de Bolea. Bien, pues es esta Ana Abarca de Bolea, que no es otra cosa que una abadesa letrada que escribió toda una serie de textos teatrales que sabemos eran representados en la clausura monástica, incluso con su propia música y con su pequeña capilla de música, y que no sé si tienen algún tipo de equiparación con el mundo masculino. Desde luego sí son parte de algo que conocíamos desde fechas muy anteriores, desde la Baja Edad Media, y que con absoluta certeza tenemos que relacionar con piezas dentro del ajuar monástico que creo que no han sabido interpretarse bien en un momento determinado, como es el caso de una pieza conocida por todos, como es el Santiago del Espaldarazo de las huelgas de Burgos, que durante muchísimo tiempo se ha estado interpretando, que todavía hoy se sigue interpretando, como una pieza utilizada para armar caballero en la Catedral de Santiago Alfonso XI de Castilla, pero que una relectura de la documentación por un lado y por el otro lado, sobre todo el estudio de la pieza después de su restauración, nos ha revelado que en realidad lo que se trata es de una vieja imagen de una virgen. Aquí tenéis parcheado cómo se le quitó la figura del niño, se le aplicó una barba o una pieza de barba realizada en estopa y se le añadieron unos brazos articulados. Esos brazos articulados son los que han sido planteados, pues que fue utilizada para nombrar caballero al rey, porque solo Dios o un vicario de Dios como el apóstol podía armar caballero al rey. Esto forma parte de una tradición romántica, que no viene al caso, que tiene sus primeras noticias documentales en fechas muy tardías, del siglo XVII en adelante. Y la pieza, con seguridad, como ya comentó en su momento Rocío Sánchez Amijeiras hace ya años, la pieza en realidad muy posiblemente lo que estaba era un recuerdo por parte de las monjas, quizá de las ceremonias de ordenación sacra o de ordenación como caballeros de los reyes por parte del apóstol Santiago, pero que muy posiblemente con lo que tenía que ver quizá era con algún tipo de teatro, de festividad propia, de representación, intraclausura, dentro de la clausura de las monjas, y que nada tenía que ver con un uso real y regio, es decir, auténtico y real dentro de la liturgia de los reyes de Castilla.
Esta figura nos sirve para terminar esta intervención. Disculpad que me he extendido unos pocos minutos, más allá de lo que me tocaba, pero como resumen, sí que quiero insistiros en que dentro de toda esta presentación de una posible arte, una posible arquitectura, una serie de espacios exclusivamente para las monjas, más allá de comentar que los monasterios femeninos son mucho más pobres que los masculinos y que plantean toda una serie de problemas constructivos precisamente debido a sus problemas de construcción, a la forma de construirse y los escasos medios económicos, pero que cuando tenemos un monasterio completo, un monasterio como podrían ser las Huelgas de Burgos, un gran monasterio, lo que hallamos es que funcionalmente desde una perspectiva litúrgica son muy parecidos a los masculinos y únicamente el hecho de la permisión de entrada de fieles en el interior de la iglesia separa el funcionamiento de una iglesia masculina de una femenina, mientras por el contrario la serie de piezas litúrgicas, el ajuar habitual será exactamente el mismo en uno y en otro lugar, como ordena el hecho de tener una legislación común, unos eclesiástica officia comunes, mientras en el caso de las monjas sí que nos encontraremos que esta afición a los libros, como queramos llamarla, o estas santas que leen, que decía Yarza, pudo llevar a que en algún momento existiera una liturgia propia intraclaustra basada en cierto drama litúrgico o en ciertas representaciones teatrales dentro de poetizaciones, que en el caso por ejemplo, de Valdonsella en Barcelona sí que tenemos perfectamente documentado, aunque se trata de un caso singular, porque Valdonsella sí que sabemos que se convirtió en un epicentro de la poesía de los siglos XIV y XV, en donde distintos poetas barceloneses llegaron incluso a cantar la belleza de las monjas que vivían en su interior. Muchas gracias. Podemos hablar sobre el tema si tenéis unos minutos. Bem, Eduardo, eu nem sei o que dizer, foi perfeitamente brilhante e sim, foi um gosto ouvir-te. Estavas a dizer que tinhas alongado uns minutos, eu acho que ficávamos a tarde toda a continuar a ouvir-te. Creio que partilho com a Catarina a ideia de que foi excelente e que é para nós um privilégio ouvir-te apresentar desta forma algo que de certa forma nos desperta permanentemente paralelismos com a realidade portuguesa, aliás, como tu foste assinalando também, nomeadamente com Lourvão, até porque é o tópico deste ciclo, mas estou a pensar, há pouco está ali a Júlia, e estava a pensar que podíamos fazer semelhantes paralelismos com o espaço no Mosteiro de Odivelas, que é bastante conhecido, porque temos documentação, não é? Para a parte medieval que nos dá informação precisamente sobre a organização do espaço e portanto, em vários aspectos. Estava ao mesmo tempo, antes disso ainda, estava também a ouvir-te com imenso gosto e sobre a questão das adaptações locais dos livros litúrgicos e a pensar em alguns estudos que eu próprio fiz com a Catarina, em que víamos como alguns livros litúrgicos nos dão informações sobre o espaço monástico, nomeadamente, por exemplo, quando descrevem uma procissão e os sítios em que essa procissão deve parar e, portanto, e a organização do espaço em termos da clausura, perfeitamente fantástico, e mesmo a questão da relativização da clausura rigorosa, tendo em consideração, por um lado, a necessidade da cura munialum, ou seja, do apoio do clero masculino, e inclusivamente também por causa da normativa cisterciense, por exemplo, a questão das procissões, desde logo, ou a questão, por exemplo, do acesso ao cemitério, pronto. Achei todos os momentos, como vês, despertaram-me imenso gosto. E olha, sinceramente vou passar a palavra porque senão também não quero aqui monopolizar e, portanto, apelaria a que participassem e que colocassem as vossas questões e trocássemos ideias, logicamente. Muchas gracias, Luís. Muito obrigado. Agora, se ninguém quer começar, eu quebro o gelo, como de costume. Eduardo, adorei
como o Luís disse, realmente foi uma comunicação extraordinária e com imensos paralelismos com aquilo que temos vindo a percepcionar também nos nossos mosteiros, embora ainda estamos muito no início, não é? Não temos, infelizmente, ainda tanto trabalho feito como tu tens vindo a fazer nos últimos anos e que, de facto, tem sido um trabalho bastante inspirador para nós e que conhecemos não tão bem como gostaríamos, e falo por mim, não tanto como gostaria, mas de facto tenho acompanhado uma pequena parte do teu trabalho. Eu tenho aqui duas questões ou duas dúvidas que me suscitou a tua apresentação, que, reforço mais uma vez, foi excelente, adorei e aprendi imenso. Sobre as procissões dos aniversários dos defuntos, porque de facto não encontro quase nenhuma informação sobre como é que essas procissões eram celebradas noutros mosteiros cistercienses, que não é algo que passa, portanto eu não consigo encontrar, e aquilo que mostraste, portanto, das monjas, creio eu, se não me falha agora a memória, e se tirei bem apontamentos, das Huelgas e de Santa Maria de Valbona dos monges, portanto, que essa procissão implicava um trajeto pelo cemitério, certo? Tens informações de como é que os outros mosteiros cistercienses celebravam? A mí me encantaría tener un libro de aniversarios de un monasterio cisterciense y creo que encontraremos alguno con seguridad. Estoy completamente convencido de que en algún momento lo encontraremos. En este caso concreto, además, tanto para las Huelgas como para Vallbona, existía la tradición de que las monjas salían al cementerio en procesión. La única explicación de que salgan las monjas al cementerio en procesión es precisamente por una cuestión de carácter de celebración de aniversarios. En el caso de Vallbona, lamentablemente el cementerio está completamente desfigurado. En el caso de las Huelgas todavía quedan algunos restos de capillas cementeriales, que es la capilla de San Martín, una capilla que queda todavía, formaba parte del entorno de la reja monástica o de la cerca monástica, y que tiene una curiosidad que ha sido muy mal interpretada, por otra parte, y es que tiene dos puertas, una de entrada por el interior de la clausura y otra de entrada por el exterior. Es decir, que clarísimamente en ocasiones se ha querido decir que se trata de una capilla de visitantes, pero no, se trata de una capilla en la que las monjas podían acceder en un momento determinado y visitantes podían acceder desde fuera en un momento determinado como buena capilla funeraria dentro de un contexto cementerial. Aquí es precisamente la arquitectura la que nos está hablando. Tenemos dos iglesias que están cerradas, en el caso del coro, a la presencia de laicos y que tienen puertas hacia el exterior en un contexto funerario como es un cementerio que conservamos y que conocemos muy bien, tanto para uno como para otro. El hecho de que encontremos un libro de aniversarios, Catarina, ojalá. Bem, é assim, tenho ainda mais dúvidas que estão ainda para além destas questões, porque é assim, nós de facto vemos esta questão dos aniversários pelos defuntos nos Ecclesiastica Officia, não é? Nos finais do século XII, mas não temos quaisquer indicações que haviam procissões associadas. Portanto, entre essa informação de que se comemoravam e as procissões, vai de facto uma grande distância. Agora, será que as procissões nasceram ao mesmo tempo da comemoração? Eu creio que deve ser uma coisa um bocadinho mais tardia, não sei, porque também não encontro bibliografia que me... ¿Te refieres a las procesiones dentro del monasterio? Sim, a celebrar aqueles 5 aniversários dos defuntos, portanto, pelos abades da ordem, que só tinham uma estação litúrgica, por toda a comunidade, etc, etc. Portanto, essas procissões que estão instituídas desde os finais do XII, portanto, sabemos que eram comemoradas, mas a associação da procissão à comemoração é uma coisa mais tardia. Sí. Hombre, piensa que el hecho, cualquier hecho litúrgico es siempre un hecho acumulativo, sobre todo cuando tiene que ver con la muerte. Y en el hecho de que el monasterio vaya acumulando finados, difuntos que se entierran en su interior, es precisamente lo que provoca esa contabilidad del más allá que nos decía Jacques Sifflot, la contabilidad del más allá, que no es otra cosa que la unión cada vez más de muertos que se van asociando
a la liturgia del monasterio y por los que hay que rezar, y que además tienen un lugar y que son vecinos tuyos, porque están enterrados unos metros más allá de donde se está celebrando los oficios. Y esta salida en procesión, lógicamente, se fue complicando a medida que el tiempo pasaba. Tanto es así que no es en monasterios, yo no lo tengo registrado en ningún monasterio cisterciense, pero sí en otros monasterios, el momento en el que este tipo de salidas hacia los sepulcros de los fallecidos se cortan. Se decide que se hace tabla rasa y que establecemos una celebración un día por todos los que han muerto ese mes. Pero no salimos todos los días o cada uno de los días que nos pidieron que saliéramos hasta su tumba a celebrar, lo cual es una locura, ¿no? Entonces me parece fascinante ver hasta qué punto esa acumulación de fallecimientos y de fundación de aniversarios provoca que haya que partir con ello, haya que suprimirlo y partir de cero y decir, no, a todos los que han fallecido hasta ahora los celebraremos tal día y a tales horas, porque no podemos más, no podemos seguir con esta locura, entre otras cosas porque muchas de las memorias sepulcrales además se habían quedado sin fundación, sin dinero. Entonces es algo interesante de considerar. É complicado. Outra coisa, nas adaptações dos Eclesiástico Ofício, portanto, mencionaste aí um caso muito interessante de uma adaptação em que é mencionado o novo claustro. Mas como é que funcionavam as procissões normalíssimas, por exemplo, as candelas ou o Domingo de Ramos, em que as monjas tinham que ir até ao altar buscar o seu ramo ou a sua vela acesa? Como é que isso acontecia nos mosteiros cistercienses femininos? Eso me gustaría saber a mí. El problema es que los Ecclesiastica Officia están tan bien hechos, que se pueden aplicar a cualquier lado. Tú fíjate, tú coges unos Ecclesiastica Officia y no hay ningún problema a la hora de aplicarlo a alguno o otro monasterio, siempre que sea un monasterio de Cister, porque ahí se ve muy bien la ruptura que se produce con la tradición benedictina. Es decir, es el espacio perfectamente ordenado del Cister el que motiva que un libro litúrgico como unos Ecclesiastica Officia puede utilizarse en cualquier lugar, en cualquier monasterio del mundo. No hay ningún problema. Estamos utilizándolo en York y estamos utilizándolo en cualquiera de los monasterios italianos, ¿no? Por ponerte ejemplos muy alejados en el tiempo. Ahora, lo que es interesante, y eso lo sabemos muy bien tú y yo porque lo hemos hablado en otras ocasiones, es que en cada monasterio se establecían usos propios y particulares. Y que muchas veces esos usos propios y particulares se recogen en adaptaciones de los Ecclesiastica Officia, pero hay otras ocasiones en las que no. Y te dicen que lo hacen como era costumbre. Y tú te quedas así y dices, ¿y cuál era la costumbre? Yo quiero saber cuál era la costumbre, pero no la sabemos, ¿no? Ahora, que los Ecclesiastica Officia son un bastidor soberbio, porque al contrario que pueda ocurrir mira, la regla benedictina, que tiene mucho de litúrgico, bien lo sabemos, ¿no? La regla benedictina es quizá la regla monástica con más implicación litúrgica de todas. La regla benedictina tú la puedes aplicar en un monasterio benedictino, pero en el momento en el que coges un ordinario de un monasterio benedictino, ponte por caso un ordinario hecho para, pues mira, el ordinario de Pombeiro, que conocemos muy bien, el que publicó Joan Alencar. Pues el ordinario de Pombeiro sirve para Pombeiro, pero no te lo puedes llevar a otro monasterio benedictino, porque te está hablando de Pombeiro y te está hablando de los espacios de Pombeiro. En el caso de los Ecclesiastica Officia nos los podemos llevar desde el siglo XII a cualquier parte y no hay ningún inconveniente porque todos los monasterios cistercienses son iguales. É que Lourvão já nos começou a suscitar este tipo de questões, como calculas, não é? Portanto, eu já começámos a imaginar em grupo como é que as monjas acederiam então ao altar para pegar no seu ramo ou na sua vela e depois circulariam, porque também o sentido do trajeto no claustro também não é claro. E depois as estações litúrgicas, que também é outra questão, não é? Que embora os Ecclesiastica Officia as tivessem normalizado, sabemos que de facto a Alcobaça faz adaptações e dá uma sensação que a Alcobaça moldou uma parte da liturgia cisterciense que se passa nos outros mosteiros, mas pronto, ainda estamos no início e realmente queria muito saber, lá está,
concretizar esta questão da performance litúrgica, não é? Como é que se desenvolvia naquele espaço, e de facto não é fácil. No es fácil, no es fácil. En el caso, fíjate, en el caso de Santas Creus, en Tarragona, en el caso de Santas Creus, todo el espacio del claustro hemos conservado los suficientes elementos escultóricos o pictóricos que nos están hablando de la relación entre la liturgia claustral con imágenes. Pero no tenemos el documento que lo diga. Simplemente lo tenemos que imaginar. Tenemos que imaginar que parte de esas imágenes que aparecen representadas en el claustro tuvieron que tener una implicación litúrgica, pero nada más. Más allá de la procesión de la Virgen, de las procesiones dedicadas a la Virgen, más allá de eso, donde sí tienes una Virgen de claustro o una capilla claustral dedicada a la Virgen que era objeto de estas procesiones y de las procesiones generales, el lugar de las estaciones yo creo que en buena medida iba marcado por la presencia de imágenes en estos grandes monasterios, en los enormes monasterios. Obrigada. Outras questões? Não sei se posso perguntar. Carla. Sim, Carla. Claro. Hola, Eduardo. Hola, Carla. Muchas gracias por esta A ti. excelente ponencia, como siempre. Solo un aspecto que me llamó la atención, lo que hablaste sobre las representaciones teatrales y hablas de fechas un poco más próximas de nosotros, pero ¿hay alguna, dices, me pareció, si lo entendí bien, que esto es la continuación de algo que viene de antes, detrás? Sí. Pero ¿hay alguna prueba, alguna documentación que hable sobre estas representaciones? Sí, mira, el problema que tenemos es que por ahora, yo siempre te digo por ahora porque los archivos son como son y siempre nos podemos encontrar con la sorpresa. Por ahora, las grandes vinculaciones a la aparición de teatro sacro vinculados a monasterios femeninos son todas o están todas, buena parte de ellas o las más importantes, están en el contexto de órdenes mendicantes. Es decir, son clarisas y dominicas, donde te encuentras, lo estudió, hay un libro magnífico de Pedro Cátedra, del catedrático de Filología Española Medieval y Renacentista de la Universidad de Salamanca. Lo tenéis, un libro fabuloso, lo tengo aquí arriba. Un segundo. Mirad, aquí lo tenéis. Es este. Liturgia, poesía y teatro en la Edad Media, donde Pedro Cátedra, bueno, encontró, con muy buen olfato archivístico, encontró una pieza magnífica vinculada a monasterios de clarisas, los monasterios de Calabazanos y el monasterio de Calabazanos. Bueno, tenéis que echarle un vistazo y en donde te encuentras auténtica documentación medieval sobre teatro sacro vinculado a contextos monásticos femeninos. Okay. Yo en este momento pondría la mano en el fuego, porque en contextos cistercienses existió lo mismo. Y te digo una cosa, las traducciones, y no tenemos aquí a Ana Suárez para que nos hubiera hablado de cronologías concretas, pero las traducciones de los Ecclesiastica Officia al castellano que conservamos son más tempranas en monasterios femeninos que en masculinos. Bien. O sea que existe esta actividad literaria, esta vinculación entre mujeres y libros de la que se nos ha hablado tanto y de la que hay propia iconografía y demás, sí que tiene una razón de ser. En el caso de que encontremos algún tipo de relación o que encontremos una relación cisterciense dentro de todo esto, estoy convencido. Quizás soy muy inocente, No. muy optimista, pero sí estoy convencido de que tiene que existir, que si existieron entre clarisas y dominicas, en el contexto cisterciense también tuvo que haber celebraciones semejantes. Muchas gracias. Aproveito para dizer duas coisas. Não temos a Ana Soares entre nós, porque ela também não podia. Sí, ya lo sé. Neste momento ela não podia, mas vamos ter. Ou seja, no próximo mês vamos poder contar precisamente com a sua participação. Será ela precisamente a oradora do próximo mês. A segunda coisa que eu ia dizer, bem, entre nós, entre mosteiros portugueses, temos os estudos do professor Aires sobre, a partir de umas notações num códice,
que nos indiciam precisamente a representação do Cantar de los Cantares, do Cântico dos Cânticos, no Mosteiro de Arouca. Em Arouca? Sim, em Arouca. Ele tem mais do que um artigo precisamente sobre essa questão, e portanto a análise que ele faz a partir de determinadas notações marginais que foram feitas e que dão a entender que essas notações que era precisamente para ser representado, portanto, que era representado pelas próprias monjas. Te pediré la referencia, Luís. Envio-te o PDF. Fantástico. Se quiseres, posso-te enviar, pelo menos tenho 2, assim que me lembro, há 2 a depois envio-te. Tá? Muchas gracias. O Mário está a pedir a palavra. Mário? Sim, assim é uma coisa muito rápida. Em primeiro lugar, agradecer-te, Eduardo, por esta magnífica conferência, e ainda bem que fica gravada para a posteridade, porque de facto era algo que devíamos mostrar, por exemplo, aos alunos, de facto, um modelo de uma comunicação. Portanto, eu acho que foi verdadeiramente extraordinário. Eu tinha uma pequena pergunta, que era no sentido de perceber se aquela relação que tu fizeste entre a oração mental e o desenvolvimento das capelas também tem comparação, ou também se encontra em mosteiros cistercienses masculinos, e se é mais ou menos pela mesma cronologia. Portanto, es un tema fascinante y que es un tema que se tendría que ver con cuidado, porque la oración mental se insiste mucho en contextos femeninos. Muchísimo en contextos femeninos. Mira, estoy convencido de ello. Para época moderna tenemos un modelo litúrgico a estudiar y que merece la pena ser estudiado en profundidad porque tiene muchísima documentación en el mundo masculino, que es Poblet. Poblet tiene una cantidad de documentación litúrgica moderna. Es curioso porque la medieval la hemos perdido, tenemos noticia de ella, pero no la hemos conservado. Pero de época moderna tiene un volumen de documentación litúrgica inagotable. Con decirte que tiene 2 ordinarios enteros de 2 siglos diferentes, del XVII y del XVIII. Uno de ellos está publicado, que es el ordinario litúrgico de Francesc Dorda, y el otro es un ordinario litúrgico narrado, lo cuenta, por un monje muy curioso, que hoy se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y que es muy divertido además, porque nos habla de todo el regimiento de campanas y cuándo se tocaban las campanas, cuándo se enseñaban las reliquias, cuando... En el momento en el que estudiemos esta pieza de Poblet, porque Poblet es un referente, yo Poblet, cada vez que me acerco a Poblet me deja más sorprendido en cuanto a dimensiones, en cuanto a la... Es un poco, es como en Alcobaza, ¿no? Todo lo que cuando te acercas a Alcobaza se te viene encima todo, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que haya tanta documentación, el edificio sea tan espectacular, tengamos tal cantidad de noticias tan enorme, que muy posiblemente nos ayude a entender muchas cosas, porque lo que se hace en la casa pequeña, de la misma forma que os comentaba, que no podemos extrapolar un edificio pequeño a una institución pequeñita, o una institución grande, perdonad, a una institución pequeña, desde una perspectiva funcional, siempre se intentan copiar cosas o hay relaciones. Como te decía, en el caso de la oración mental, es algo que se insiste mucho para el contexto femenino y no se insiste tanto para el masculino, cosa que es bastante curiosa. Obrigado. Já agora, até porque tem a ver precisamente com este mesmo assunto, e portanto eu tinha uma questão, que é uma questão simples e é sobre este, daí desculpem lá estar a deixá-la para o fim, logicamente, mas uma vez que a questão foi levantada, e ia perguntar-te qual é a cronologia das tais pequenas celas de Pedralbes e de Las Huelgas. Mira, en el caso de Pedralbes siempre tenemos que jugar con el problema de no haber conservado muchas. Y ahora te comento, en el caso de Pedralbes es una locura absoluta. En el caso de Pedralbes la primera documentada es del siglo XIV, documentada y conservada. Está en el siglo XIV, que es la capilla de San Miguel, que funda una abadesa del monasterio, que es Francesca Saportella, como capilla propia. Es su capilla. Es decir, no pertenece a la comunidad, es su capilla. Cuestión bastante clara de lo que nos está hablando, de esta costumbre que existe de carácter o este sesgo eremítico en el que han insistido muchos historiadores de la orden franciscana, que existe alrededor de las clarisas, o que en un entorno determinado, en un momento determinado, sobre las clarisas. Pero la gran explosión de capillas, de celdas de día, de celdas privadas en Pedralbes es a partir de comienzos del siglo XVI.
a partir de comienzos del siglo XVI, que es un momento muy llamativo porque la reforma monástica que se produce en Castilla está teniendo directamente sus efectos sobre Cataluña. Curiosamente, o sobre territorio de la Corona de Aragón, no de la antigua Corona de Aragón, aparecen las primeras abadesas de apellidos castellanos en Pedralbes que traen esa reforma, que no lo olvidemos nunca, es una reforma pretridentina, porque son cosas que después se aceptarán en Trento, y curiosamente a partir de ahí se produce la explosión de las capillas para que os quedéis fascinados. Hay un momento determinado de la historia de Pedralbes que se llegan a documentar a 50 capillas privadas. 50. Hoy en día hemos conservado alrededor de las 30. En distintas situaciones. Hemos conservado capillas de día o celdas de día muy espectaculares, hemos conservado celdas de día más destartaladas o que han llegado hasta nosotros, que son una simple habitación. Pero hay algunas de ellas especialmente lujosas, pero lujosas, cubiertas con bóvedas de yesos, cubiertas con techumbres de madera trabajada, madera esculpida. Hay cosas fascinantes en el entorno de Pedralbes y que, como veíamos, en Lorvao lo tenéis clarísimo, ¿no? En Lorvao, esa remodelación de 1601 o que comienza en 1601 va por este camino también, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cuándo existían más de estas capillas? Porque muchas de estas capillas muchas veces son un simple aparador, un espacio pequeño que queda reservado para que una monja pueda tener su entorno. Si en Pedralbes nos encontramos que se han perdido alrededor de o más de 20 de estas capillas en un periodo de tiempo desde el que nosotros tenemos constancia, imaginaos lo que se puede haber perdido en otros lugares. Es un poco el juego que os planteo, ¿no? La idea de pensar hasta qué punto nos movemos con datos que siempre son parciales. Obrigado. Já agora, em relação a estas às capelas de Lourvão, em outubro, a Mercedes Pérez Vidal vai apresentar no ciclo, portanto, na sessão de outubro, uma sessão precisamente em que é uma peregrinação virtual ou mística pelas capelas do próprio claustro. E, portanto, creio que também vai ser interessante, e lá está, vai utilizar a questão do espaço, não é? O espaço do próprio claustro, nessa perspectiva, por uma religiosa. Muy bien, hablaré con Mercedes, que hace tiempo que no hablo con ella. E pronto. E a Júlia está a pedir a palavra. Força, Júlia. Obrigada, e também eu queria agradecer muito, Eduardo, para esta fantástica apresentação, comunicação, e queria te dizer que reparei em imensas analogias entre o caso do Mosteiro de San Denis de Odivelas e o Mosteiro de las Huelgas em Burgos. Há imensas que daria para conversar só, desde a existência de um conventete, também em Odivelas, específico para a comunidade dos capelães, uma comunidade de capelães que foi instituída pelo rei, independentemente dos capelães que tinha a responsabilidade da cura monialium, portanto, outra coisa, que depois a comunidade se junta e forma-se de facto um pequeno mosteiro dotado de claustro, refeitório, celas e tudo, pronto. Desde esta primeira, depois a questão da procissão, digamos assim, que é documentada desde a clausura, desde o coro até o túmulo de Dom Dinis, que pronto, que ao instituir a capelania pede expressamente que as monjas saem do coro, ou seja, as próprias monjas pedem para poder dirigir-se ao túmulo do rei, para poder rezar à volta do túmulo, e isto vai se realizar ao mesmo tempo que os capelães celebram, os próprios capelães, portanto há um momento em que capelães e monjas compartilham o mesmo espaço
à volta do túmulo do rei. Portanto, mas há outra questão, a questão das obras teatrais. Uma das abadesas de Odivelas encomenda ao Gil Vicente obras teatrais. Portanto, no lo sabía. No lo sabía. Sim, duas. No lo sabía. Portanto, precisamente a Gil Vicente. Não estamos a falar de um mínimo escritor, mas portanto, há imensas coisas, imensas situações que eu e aliás esse paralelismo entre Odivelas e Las Huelgas e digo mais, entre Odivelas e Fontevraud, já para mim é um dado adquirido. Mas pronto. El modelo de Fontevraud ya lo comentaron Ross Walker y Claude Androl Smith. Está claro que el modelo de Fontevraud dentro del mundo femenino. Exactamente. El problema es que para la Edad Media lo conozcamos tan mal, porque ahora sí ha salido un libro magnífico sobre Fontevraud en la Edad Moderna, pero para la Edad Media Fontevraud todavía está lleno de misterios. É verdade. E mais uma coisa, graças a ti eu percebi então finalmente o Cristo Morto de Coimbra, porque aquela fantástica escultura que na verdade se diz que era que se encontrava na Capela do Corpus Christi, que servia de altar. Portanto, ali deve estar tudo relacionado com a liturgia de Semana Santa, não há mais. E não só, também com a devoção para o Corpus Christi, mas quando vi aquelas imagens, pensei logo naquela peça que pensa sempre como qualquer coisa fora do contexto, ou seja, à parte, mas na verdade estava inserido num contexto muito específico, provavelmente essa a que tu te referes, mas também provavelmente é só uma mínima parte de um aparato muito mais complexo em que essa peça se inseria. E pronto, portanto também foi, eu vi finalmente de onde é que vinha, de onde é que vem. Graças, Julia. Obrigada, então. Já agora, a peça, ou pelo menos a Júlia falou em duas. Eu, assim, de cor, sei uma, que é o Alto da Cananeia, ou seja, do Gil Vicente. Portanto, o Alto da Cananeia foi, de facto, pedido por uma abadesa, pela dona Cabral. É Violante Cabral, certo? É a Violante Cabral que solicita ao Gil Vicente precisamente que faça uma peça sobre esse episódio. Há duas. Eu não me lembro da segunda, mas há duas. Pois, esta aqui sei que é. O Alto da Cananeia sabia de cor. Genial. Mais alguma questão? Eu não quero nada monopolizar o debate, mas só para dizer sobre a pergunta, sobre aquilo que o Eduardo mencionou e o Mário também perguntou, sobre a questão da oração mental. Realmente estive aqui a confirmar com o livro de usos de Alcobaça, um exemplar impresso que são 3 volumes, já uma coisa dos finais do século XVIII, e de facto não tem nenhum capítulo e que se inspira, não é, nos livros de usos medievais, não tem nenhum capítulo de facto sobre a oração mental, portanto será uma coisa mais feminina do que propriamente masculina, porque de facto não há nenhum, e são 3 volumes bastante cheinhos, portanto não há de facto nenhuma orientação para a oração mental. Sim. Fantástico. Eu ia dizer que não se envergonhem. E sobretudo que aproveitem, porque não é todos os dias que temos, temos a hipótese, a felicidade de termos o Eduardo assim entre nós, neste caso virtualmente, e pronto,
facto é uma enorme felicidade. Então, olha, vá. Então, mais relacionado ainda com essa questão das capelas. O Eduardo fugiu? Não, está ali. Coloca-se a questão, se são capelas físicas, não é? Mesmo que seja um pequeno nicho, qual é a relação depois, ao longo do tempo, com o espaço? Porque o espaço é finito, não é? A certa altura tem que gerir. Como é que é? Pode haver, não sei se sabes, mas pode haver a passagem do mesmo espaço de umas monjas para outras, porque elas têm que gerir um espaço que não se alarga, não é? Portanto... Eso, Mario, es interesantísimo, interesantísimo porque no lo tenemos claro en absoluto. En el caso de Pedralbes, sí que parece bastante evidente que las monjas se pasaban las capillas entre ellas. Y como son familias nobiliarias de Barcelona, era entre los propios miembros de la familia en que se pasaban las capillas entre ellas. Pues una monja que se apellidaba Piñol, había otra Piñol que formaba parte de la familia que era más joven y le pasaba la capilla. Es decir, que se produce esta herencia de las capillas, pero dentro de la comunidad. Es decir, al estar dentro de la clausura son parte de la comunidad y son dentro de la comunidad. Y es un tema fascinante, porque habría que manejar toda la documentación de protocolos dentro del monasterio. Lo que ocurre es que los protocolos de Pedralbes son una locura. Pero manejar la documentación de protocolos para ver si podemos encontrar algún documento de cesión de las monjas de una capilla a otra, que sería realmente fascinante. Pero eso es un trabajo de encontrar una aguja en un pajar. Porque em Portugal nós temos, obviamente, não é a mesma coisa, mas, e é no projeto onde eu estou, não é? O Morgadio, em que há pessoas que vinculam, se for preciso, uma peça de joalharia, não é? Portanto, eventualmente até podia, com o tempo, vincular esse espaçozinho do mosteiro e depois perpetuar dentro da família, não é? Sí. Pode eventualmente haver isso. Igual que los libros litúrgicos, cuando hay un libro litúrgico de cierta importancia y el libro litúrgico es heredado por otra monja que se queda con él, y era un libro que había sido un libro de horas o lo que fuera, que había sido pagado y había sido patrocinado por una monja de cierta importancia, con cierto potencial económico. Sí. Obrigado. E pronto, se mais ninguém tem questões para colocar, e também já são 6h14 em Portugal, 7h14 em Espanha, e aproxima-se a hora de fechar esta sessão, mas não queria terminar sem agradecer novamente ao Eduardo Carreira Santamaria a sua disponibilidade para estar connosco e para nos trazer esta sessão magistral. Parece-me que foi algo que todos concordamos, foi de facto magistral, sobre o espaço e a liturgia nos mosteiros femininos. E, aliás, bem como a própria forma clara como nos expôs todas estas questões. E agradecer a todos os que assistiram a esta sessão por terem estado connosco, lembrando que a próxima, a 5ª sessão deste ciclo de conferências, terá lugar no dia 18 de maio, uma quarta-feira, à mesma hora, 16h30, hora portuguesa, e estará a cargo, precisamente, da professora Ana Soares González, professora da Universidade de Santiago de Compostela, que nos falará sobre a Biblioteca do Mosteiro de Las Huelgas de Burgos, nos séculos XII e XIII. E lembro apenas que o Mosteiro de Las Huelgas era o mosteiro feminino cisterciense mais importante da Península Ibérica. Para acabar, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana e dizer que esperamos poder contar com o vosso interesse e a vossa presença.